Hay personas que caminan por la vida con una calma que parece imposible. No porque no les pasen cosas, no porque no tengan problemas o heridas, sino porque han aprendido algo que muy pocos entienden. La paz no llega cuando todo está en orden. Llega cuando tú estás en orden. Cuando por fin dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Cuando decides soltar la necesidad de controlarlo todo, de entenderlo todo, de tener siempre razón o de quedar bien con todos. Ahí, en ese instante silencioso, empieza la verdadera tranquilidad. Las personas que viven en paz no son diferentes al resto. Sienten, se frustran, lloran, dudan, pero hay algo en su manera de mirar el mundo que cambia por completo la experiencia. Es como si hubieran aprendido a respirar más despacio, a no reaccionar de inmediato ante cada pensamiento que cruza por la mente, a entender que la vida, incluso en su caos, sigue siendo un regalo. Y claro, no se llega a eso de la noche a la mañana. Es el resultado de un entrenamiento mental, de una práctica diaria, de miles de momentos en los que eliges la serenidad en lugar del drama, el silencio en lugar de la reacción, la comprensión en lugar del juicio. Vivir en paz no significa no sentir nada, significa sentirlo todo, pero sin perderte en ello. El primer cambio que estas personas suelen hacer está dentro, no fuera. Empiezan a observar sus pensamientos como si no fueran completamente suyos. Los miran pasar, los escuchan, pero no se los creen todos. Porque entienden que la mente es una narradora incansable, una que exagera, dramatiza, imagina peligros y fabrica futuros que casi nunca llegan. Y ellos aprenden a decir: esto es solo un pensamiento, no una realidad. Esa frase tan sencilla tiene un poder transformador. Porque en cuanto distingues entre lo que piensas y lo que realmente es, recuperas el control de tu vida. Después aprenden algo aún más difícil: aceptar que la gente cambia, que los planes fallan, que el dolor llega sin previo aviso. Aceptar que la vida no pide permiso. Y aunque duele, aunque a veces parece injusto, la aceptación se convierte en su mayor fuerza. Porque mientras la mayoría se queda atascada en el por qué a mí, ellos se centran en el para qué. No buscan culpables, buscan sentido. Y esa diferencia lo cambia todo. También descubren que la paz no se encuentra en tener más, sino en necesitar menos. No persiguen la felicidad como una meta, porque saben que esa carrera no tiene fin. Entienden que la felicidad no se atrapa, se cultiva, como quien riega una planta con paciencia, con presencia, sin prisas. Y así, poco a poco, su mente deja de correr detrás de lo imposible y empieza a disfrutar de lo sencillo. Empiezan a agradecer por cosas pequeñas, por un amanecer, por un abrazo, por el silencio de la noche. Y ese hábito, tan simple y tan olvidado, cambia su frecuencia entera. Porque quien agradece lo que tiene, vive desde la abundancia. Y quien vive desde la abundancia deja de temer la pérdida. Las personas en paz también aprenden a estar solas sin sentirse vacías. Han entendido que la soledad no es un castigo, sino un espacio de reencuentro. En el silencio encuentran respuestas que el ruido nunca les dio. Descubren que la calma más profunda llega cuando te atreves a escucharte sin distracciones, cuando te permites ser tu propia compañía. Y entonces la soledad deja de doler, porque ya no la ves como ausencia, sino como hogar. Pero hay otro hábito aún más poderoso: dejan de tomarse las cosas como algo personal. No porque no les afecte nada, sino porque entienden que cada persona actúa desde su propio dolor, desde sus propias historias, desde sus miedos no resueltos. Y cuando ves eso, el enojo se disuelve. Ya no necesitas vengarte, ni justificarte, ni ganar cada discusión. Simplemente sonríes y eliges tu paz antes que tu orgullo. Vivir en paz no es vivir sin ruido, es aprender a que el ruido ya no te altere. Es entender que el control no está fuera, sino dentro. Y que si tu mente se entrena cada día para volver a la calma, poco a poco todo lo demás también se acomoda. A veces basta con detenerte unos segundos y preguntarte: ¿realmente esto merece mi energía? ¿Vale la pena perder mi paz por algo que en un año ni siquiera recordaré? Cuando empiezas a vivir con esa perspectiva, la vida se vuelve más ligera. Los problemas siguen existiendo, sí, pero tú ya no te hundes con ellos.
aprendes a observarlos desde la orilla. Y es ahí, justo ahí, cuando por fin entiendes que la paz no se busca, se construye. Cada día, con pequeños gestos, con silencios, con decisiones más conscientes. No se trata de tener una vida perfecta, sino una mente que no necesite que lo sea. Hay algo que casi nadie te dice sobre la paz mental. No se encuentra en un retiro, ni en una montaña, ni en una canción relajante. Se encuentra en la forma en la que interpretas la vida. Porque lo que te perturba no son los hechos, sino la historia que tu mente cuenta sobre ellos. Y las personas que viven en paz lo saben. Han aprendido con tiempo y lágrimas a cambiar la historia antes que cambiar el mundo. Cuando la mente les dice esto no debería estar pasando, ellos respiran y responden. Pero está pasando, y resistirme solo me hace sufrir. No lo hacen desde la resignación, sino desde la sabiduría. Porque entienden que aceptar no es rendirse, es recuperar poder. Aceptar es mirar a la realidad y decirle, te veo tal como eres y desde aquí elijo cómo actuar. Esa simple diferencia es la línea que separa a quien vive en conflicto de quien vive en paz. Otra cosa que caracteriza a estas personas es su capacidad para no alimentar los pensamientos que les roban energía. La mente puede ser un jardín o una jungla. Si no la cuidas, las malas hierbas del miedo, la comparación y la culpa crecen solas. Por eso, ellos eligen sus pensamientos como quien elige semillas plantar cada mañana. Si se sorprenden pensando en el pasado, se dicen, ahí ya no puedo hacer nada. Si la mente intenta proyectar un futuro lleno de ansiedad, responden, aún no estoy ahí. Y vuelven al presente, una y otra vez, como quien regresa a casa. Vivir en paz es, en gran parte, un acto de presencia. Estar aquí, sin querer estar en otro sitio, sin huir de lo que toca vivir hoy. Y eso solo se logra con práctica. Porque la mente no se calla porque tú lo digas, se calma cuando la entrenas. Cuando cada día eliges detenerte unos segundos para respirar conscientemente, cuando aprendes a observar sin reaccionar, cuando haces del silencio un hábito y no una excepción, las personas tranquilas no son las que tienen vidas fáciles, son las que han aprendido a no crear sufrimiento innecesario. Y eso lo logran soltando la necesidad de tener razón todo el tiempo. Porque tener razón puede darte un instante de orgullo, pero mantener la paz te da una vida entera, de equilibrio. Y cuando tienes que elegir, ellos eligen su paz. También se entrenan para no depender tanto del reconocimiento ajeno. Han comprendido que quien vive buscando aprobación vive encadenado. Que si tu valor depende de lo que otros piensen de ti, entonces nunca serás libre. Así que se liberan. Empiezan a hacer las cosas porque las sienten, no porque las aplaudan. Actúan desde la coherencia, no desde la necesidad. Y eso les da una fuerza interior que no se puede fingir, porque nada te da más serenidad que vivir siendo fiel a ti mismo. Y claro, en ese camino también aprenden a perdonarse, porque nadie puede vivir en paz mientras carga con su propio pasado. Ellos entienden que la culpa solo tiene sentido si te enseña algo, y que una vez que aprendes, ya no necesitas seguir castigándote. Así que se sueltan, dejan ir el debí hacerlo distinto, el fue un idiota, el si no hubiera dicho eso, y en su lugar se dicen, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Esa frase sana más que 1000 terapias, porque te reconcilia con tu historia, te devuelve humanidad, te permite avanzar sin peso. Otro rasgo de quienes viven en paz es que no se comparan tanto. Saben que la comparación es el veneno del alma, que cada uno camina a su propio ritmo, que las flores no florecen al mismo tiempo y que mirar el jardín ajeno no hará crecer el tuyo. Así que miran menos hacia afuera y más hacia adentro. Miden su progreso no por lo que tienen, sino por cómo se sienten. Y cada pequeño avance, por mínimo que parezca, lo celebran. Vivir en paz también implica cuidar lo que consumes, no solo lo que comes, sino lo que ves, lo que escuchas, lo que permites entrar en tu mente. Ellos son selectivos con la información, con las conversaciones, con las personas, porque saben que la energía es limitada y que no todo merece su atención. Han aprendido que decir no también es un acto de amor propio. Y lo dicen sin culpa, porque entienden
que proteger su calma no es egoísmo, es salud mental. Y por último, las personas que viven en paz no buscan tener el control de todo, buscan confiar más. Confían en la vida, en el tiempo, en los procesos invisibles que no entienden pero que los guían. Confían en que incluso lo que duele tiene sentido, en que cada pérdida deja espacio para algo nuevo, en que no todo tiene que resolverse hoy. Y esa confianza no viene de la ingenuidad, viene de la experiencia de haber sobrevivido a todo lo que un día pensaron que no podrían soportar. Por eso, cuando la tormenta llega, no corren, se quedan, respiran y esperan, porque saben que tarde o temprano toda tormenta pasa y que cuando pasa, el sol siempre vuelve. Así viven ellos, sin prisa, sin máscaras, sin ruido, con una serenidad que no depende del mundo, sino de la manera en que lo miran. Porque entendieron la lección más importante de todas. No se trata de cambiar la vida para tener paz, sino de cambiar la mente, para vivir en paz con la vida. Hay algo casi mágico que ocurre cuando dejas de vivir en guerra contigo mismo. Es como si de pronto el ruido del mundo bajara su volumen, como si el tiempo se estirara, y todo lo que antes te presionaba perdiera importancia. Eso es la paz. No la ausencia de problemas, sino la capacidad de no dejarte arrastrar por ellos. Pero para llegar ahí, las personas que viven en calma aprenden algo esencial. La mente no se domina a base de fuerza, se calma con comprensión. No puedes luchar contra tus pensamientos como si fueran enemigos. Cada pensamiento, incluso el más doloroso, es solo una señal de lo que en tu interior pide atención. Así que en lugar de reprimir lo que sienten, lo observan. No se juzgan por tener miedo, ni se avergüenzan de sentir tristeza. Miran dentro y dicen, vale, esto es lo que hay hoy. Y en esa aceptación profunda, lo que dolía deja de tener tanto poder. Han aprendido que huir del dolor solo lo prolonga, que escapar de una emoción es como intentar tapar el mar con las manos. Por eso, cuando algo les hiere, no corren, se sientan con ello, lo escuchan, lo respiran. Y poco a poco, sin dramatismos, lo dejan ir, porque entienden que todo lo que se acepta se transforma, y todo lo que se resiste persiste. Otra cosa que los diferencia es su manera de interpretar los fracasos. Mientras muchos se castigan por no alcanzar una meta, ellos ven cada tropiezo como una clase particular de la vida. No piensan y fallado, sino y aprendido algo que no sabía. Y esa manera de pensar cambia todo, porque en lugar de hundirse en la culpa, crecen en sabiduría. Han dejado de necesitar que todo salga bien para sentirse bien. Saben que la calma no se construye en los días perfectos, sino en la forma en la que te tratas cuando nada sale como esperabas. También practican el desapego, no como indiferencia, sino como libertad. Comprenden que nada es realmente tuyo, ni las cosas, ni las personas, ni siquiera los momentos. Todo lo que amas está de paso, y aferrarte con miedo a perderlo solo te hace sufrir antes de tiempo. Así que aman con intensidad, pero sin posesión. Disfrutan de lo que llega, agradecen lo que se va. Y cuando algo termina, no lo maldicen, lo honran. Saben que la vida no se equivoca cuando cuita, solo deja espacio para lo que tiene que venir. Estas personas no viven soñando con el futuro ni lamentándose por el pasado. Han entendido que la vida no ocurre mañana, ocurre ahora, mientras respiras, mientras lees, mientras escuchas. Y por eso su atención está aquí, en el único lugar donde realmente pueden hacer algo. Viven con los pies en el presente y cada instante lo tratan como algo sagrado. Si comen, comen. Si trabajan, trabajan. Si descansan, descansan de verdad. No están a medio vivir y cuando llega el ruido, cuando la ansiedad los visita, porque también les pasa, ellos no se preguntan por qué me pasa esto, sino qué necesito ahora para volver a mi centro. Y esa pregunta los salva. A veces la respuesta es respirar. Otras veces es salir a caminar o abrazar a alguien o quedarse en silencio. Han aprendido que no siempre hay que entender la mente. A veces basta con acompañarla con ternura. También se rodean de pocas personas, pero auténticas. Ya no buscan cantidad, buscan calidad. Prefieren 3 almas con las que puedan hablar sin máscaras, que 100 conocidos con los que tengan que fingir. Y eso, aunque los haga parecer más solitarios, los hace más libres.
porque la paz también consiste en elegir bien con quién compartes tu energía. Pero quizás su secreto más grande es este: han dejado de esperar que la vida sea fácil. Y al hacerlo, curiosamente, la vida se les hace más ligera. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no exigen que lo sea. Cuando aceptas que el dolor forma parte del viaje, ya no te sorprende ni te destruye. Simplemente lo abrazas, lo atraviesas y sigues caminando. Vivir en paz no es un destino, es un ejercicio diario. Es una decisión que tomas una y otra vez, la de no reaccionar con rabia, la de no alimentar pensamientos tóxicos, la de no compararte, la de elegir el silencio cuando podrías discutir, la de soltar lo que no puedes controlar. No es una vida de cuento, es una vida real, llena de días difíciles y emociones imperfectas, pero habitada con conciencia. Y eso marca toda la diferencia, porque cuando dejas de luchar contra lo que es, empiezas por fin a vivir. Y vivir en paz no significa no sentir, significa sentirlo todo sin perderte en ello. Significa mirar tu vida con sus heridas, con sus vacíos, con su belleza, y poder decir: no es perfecta, pero es mía, y la vivo con serenidad. Hay algo profundamente sabio en las personas que viven en paz, no porque sepan más, ni porque nunca sufran, sino porque han aprendido a sufrir con elegancia. Han entendido que el dolor no se evita, se atraviesa, que los pensamientos negativos no se eliminan, se observan, y que la calma no es un regalo de la vida, sino una práctica interior. Estas personas tienen una mente que ya no necesita estar todo el tiempo en lo que falta, sino en lo que hay. No viven contando lo que perdieron, sino lo que aún les queda. Cuando se despiertan, no piensan me falta esto, sino hoy tengo otra oportunidad. Y ese simple cambio de enfoque transforma su manera de vivir. Porque el cerebro, ese gran mentiroso, cuando se deja solo, aprende a creer lo que repites con frecuencia. Si todos los días repites la vida es dura, lo será. Pero si aprendes a decirte puedo con esto, aunque duela, poco a poco tu mente se amansa, se vuelve más cooperativa. Las personas en paz no discuten con la realidad, no pierden energía en lo que no depende de ellas. Han soltado la necesidad de controlar lo incontrolable. Si alguien no las quiere, lo aceptan. Si un plan no sale, respiran. Si la vida les cambia, los esquemas adaptan su paso. Porque entienden algo que muchos no, que la verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber ceder cuando hace falta. Han aprendido a fluir, y fluir no significa rendirse, sino confiar. También tienen un hábito curioso. Hablan consigo mismas con respeto, no se insultan en su diálogo interno. No se llaman tontos, inútiles o fracasados. Han comprendido que las palabras que uno se dice dejan marcas, igual que los golpes. Así que practican una comunicación interna más amorosa. Cuando se equivocan, no se castigan. Se escuchan, se perdonan, se explican. Y eso no las hace más débiles, sino más valientes. Porque solo quien se trata bien puede crecer en paz. Otro hábito fundamental: no se comparan. Han dejado de mirar la vida de los demás como una medida de su propio valor. No creen en el éxito medido por cifras, dinero o seguidores. Su vara de medir es otra: cómo se sienten por dentro, cuánta calma hay en su respiración, cuánta ternura hay en su mirada. Saben que cada persona tiene su propio ritmo, su propio camino, su propio reloj, y que no hay prisa, porque la vida no es una carrera, es una danza. Y si hay algo que hacen cada día es agradecer, no desde la moda del Gratitude Journal, sino de verdad desde el alma. Agradecen el agua caliente al ducharse, el sol en la cara, una conversación amable, una comida sencilla. Han descubierto que quien agradece no se amarga, porque la gratitud no cambia lo que tienes, cambia cómo lo ves. Han dejado de buscar felicidad en lo externo, y eso los ha liberado. Ya no necesitan tener pareja para sentirse completos, ni éxito para sentirse valiosos, ni aprobación para sentirse suficientes. Se pertenecen, y ese es uno de los mayores logros humanos. Poder decir estoy bien conmigo, sin añadir pero. Estas personas también saben detenerse. No viven corriendo de una cosa a otra como si el silencio quemara. Se permiten pausas,
respiraciones, momentos de nada. Y en esa nada encuentran respuestas, porque la mente no se aclara cuando haces más, sino cuando haces menos. Cuando algo los altera, no reaccionan de inmediato. Han entrenado el arte de la pausa. Respiran, se observan, esperan a que el impulso pase. Y cuando hablan, lo hacen desde la calma, no desde el enojo. Esa es una de las formas más altas de inteligencia emocional. No dejar que un segundo de ira destruya algo que te costó años construir. También se cuidan. No como una obligación estética, sino como un acto de amor. Comen con conciencia, duermen a tiempo, hacen silencio antes de dormir, se rodean de belleza, aunque sea una planta, una canción o una vela. Han entendido que la paz se alimenta de pequeños gestos, no de grandes teorías. Y sobre todo, han aprendido a decir no sin culpa. Saben que cuidar su paz implica poner límites, aunque a otros no les guste. Han dejado de ser los héroes que salvan a todo el mundo mientras se hunden ellos. Ya no cargan lo que no les corresponde. Dicen no puedo, no quiero, no es el momento. Y eso no los hace egoístas, los hace sanos. La gente que vive en paz no tiene una vida perfecta. Tienen, más bien, una actitud madura ante la imperfección. Han dejado de esperar que las cosas sean como ellos quieren, y por eso pueden disfrutar de ellas tal como son. Han dejado de pelear con la lluvia, y han aprendido a bailar bajo ella. Y cuando les preguntan cómo lo hacen, sonríen, porque no hay un truco secreto, ni una técnica mágica, solo práctica, paciencia y ternura, todos los días, una y otra vez. Hasta que un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no te duele igual, ya no te afecta igual. Y entonces entiendes que la paz no te llegó de repente, la fuiste cultivando en silencio, con cada decisión de no perderte en el ruido del mundo. Hay un momento en la vida en que uno se cansa, pero no del todo, sino de seguir cargando con lo que no le pertenece. Te cansas de pelear con tus pensamientos, de intentar complacer a todo el mundo, de fingir que estás bien cuando por dentro sientes un pequeño temblor. Y en ese punto, sin darte cuenta, comienza la verdadera paz. Porque la paz no llega cuando todo está en su sitio, sino cuando por fin dejas de intentar controlarlo todo. Las personas que viven en paz han hecho las paces con su historia. Han dejado de discutir con el pasado. No intentan cambiar lo que ya ocurrió, ni castigar al que fueron. Saben que cada error, cada caída, incluso cada persona que les hizo daño, formó parte del aprendizaje que los ha traído hasta aquí. No se avergüenzan de sus versiones pasadas, porque entienden que en su momento actuaron como mejor supieron. Y esa reconciliación con uno mismo libera toneladas de peso emocional. Han aprendido también que el perdón no siempre se dice, se practica. No esperan disculpas para soltar, ni necesitan cerrar cada historia con un lo siento. Simplemente deciden que no quieren seguir sufriendo por lo mismo. Y lo sueltan. A veces sin palabras, a veces con lágrimas, pero lo sueltan. Porque ya no quieren seguir alimentando heridas que solo consumen su energía. Otra característica que los distingue es que no se enganchan a los pensamientos catastróficos. Claro que los tienen, todos los tenemos. Pero ellos no los confunden con verdades. Saben que un pensamiento no es un hecho, es solo una narración que la mente inventa. Así que en lugar de creer cada cosa que se les pasa por la cabeza, la miran como quien ve pasar nubes. Ah, mira, ahí va un pensamiento de miedo, ahí va uno de culpa. Y así, poco a poco, dejan de identificarse con su mente. No se dejan arrastrar. También practican un tipo de humildad que ya casi no se ve. La de reconocer que no lo saben todo y que no tienen que hacerlo. No necesitan ganar cada discusión ni demostrar que tienen razón. Prefieren la paz a la victoria. Prefieren entender antes que juzgar. Y cuando algo los hiere, en lugar de cerrar el corazón, lo abren un poco más. Porque entienden que el dolor no se cura endureciéndose, sino ablandándose por dentro. Las personas que viven en paz no son frías ni apáticas. Todo lo contrario. Son profundamente sensibles, pero han aprendido a no reaccionar desde la herida. No se dejan gobernar por los impulsos. Sienten la rabia, pero no la lanzan como veneno. Sienten la tristeza, pero no se ahogan en ella. Se permiten sentirlo todo sin dramatismo,
con una especie de elegancia emocional. Han aprendido que no todo merece una respuesta, ni todas las provocaciones merecen una batalla. A veces el silencio es el grito más sabio. A veces dar un paso atrás no es rendirse, sino proteger tu energía. Saben cuándo hablar y cuándo callar. Y eso, en un mundo que vive gritando, es una forma de maestría. Otro hábito que tienen, y que puede parecer pequeño pero lo cambia todo, es que no viven esperando a que algo o alguien les dé paz. No dicen cuando tenga pareja, cuando consiga ese trabajo, cuando me vaya de esta ciudad, no. Han comprendido que si tu paz depende de las condiciones, siempre serás esclavo de ellas. Así que han decidido encontrar calma en lo que hay, incluso si no es perfecto. Respiran hondo, se miran alrededor y dicen: